El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Feliz día, amables televidentes, en el Huila y el país. Previa a la celebración del 20 de julio del 2016, se definió la forma en la que se efectuará en Colombia el plebiscito que permite establecer la aceptación o no del acuerdo que se viene adelantando entre el gobierno colombiano y las FARC en la capital de Cuba. Esto implica, desde luego, sea cual fuese el resultado del plebiscito, que todos debemos entender qué concepto enmarca el desarrollo de la época del posconflicto, especialmente lo relacionado con los espacios. Abordamos para que nos explique este alcance al investigador de la Universidad La Gran Colombia, Julián Andrés Escobar Solano. Bienvenido, y realmente ¿a qué se refiere cuando hablamos de los escenarios? Normalmente nosotros pensamos que cuando se firma un proceso de paz, termina. O sea, se llega al acuerdo, se firma el proceso y eso es lo que nosotros llamamos proceso de paz. En la práctica, en realidad, el proceso de paz empieza ahí. Cuando hablamos de posconflicto estamos hablando del periodo posterior a la firma de los acuerdos, normalmente. Por eso se habla de posconflicto, posacuerdo. Y ahí es donde empiezan a aparecer los escenarios. No todo lo que se firma o se acuerda necesariamente se implementa, y la forma como se implementa determina lo que ocurre después. Lo que muestra la experiencia internacional es que no siempre la firma de los acuerdos conduce necesariamente a la paz, sino que puede generar otros tipos también de violencia. Pero en consecuencia, ¿qué es lo que se debe entender el ciudadano común y corriente en lo referente al posconflicto? A pesar de que se está en un proceso de negociación y a pesar de que se están desarrollando en este instante ya dos procesos de paz, uno con las FARC y el otro con el ELN, aún si se llega a un acuerdo, lo que queda es una tarea titánica y que va a implicar una serie de reformas y de cambios en el país que, si no se llevan a cabo, pues van a afectar fuertemente el desarrollo posterior de Colombia. Bueno, pero en realidad, ¿qué es un escenario para el desarrollo del posconflicto? Los escenarios son posibles configuraciones de hechos que vienen posterior a la firma del conflicto. Por ejemplo, supongamos que firmamos un acuerdo de paz con las FARC y se establecen una serie de acuerdos, pero esos acuerdos no se llevan a la práctica o se llevan de manera muy parcial a la práctica. ¿Qué ocurre después de eso? Entonces, por ejemplo, nosotros ya tenemos una experiencia propia, que es el caso de los acuerdos de paz que hubo con las Autodefensas Unidas de Colombia, los famosos acuerdos de Railito. En esos acuerdos se firmó una paz, pero no hubo como tal un posconflicto. Entonces ahí empieza a aparecer una degradación de los grupos y empiezan a aparecer grupos armados ilegales, empiezan a establecer nuevas mafias, nuevas formas de violencia, que ya no son propiamente como las paramilitares de los años 90, de los años 2000, pero que sí tienen unas afectaciones muy fuertes en el conflicto colombiano. Eso es un riesgo que estamos corriendo. Estamos hablando de más o menos que entre FARC y ELN son casi 15.000 hombres armados, más todos los grupos sociales que están integrados a esos 15.000 hombres, en unas zonas de conflicto que son complicadas, de difícil acceso, con baja presencia estatal. ¿Qué va a pasar cuando firmemos la paz ahí? Entonces, los posibles escenarios se refieren a eso. ¿Qué nos muestra la experiencia internacional? Que muchas veces los procesos de paz no necesariamente conducen a más paz. Y eso tiene más que ver con la implementación. El caso emblemático en eso es, por ejemplo, Centroamérica. Los países que tuvieron unos procesos de paz que fueron muy largos, muy difíciles y que finalmente concluyeron con éxito, no lograron implementar unas políticas que, digamos, mantuvieran esos acuerdos de forma firme. Hoy ellos ya no tienen violencia guerrillera, no tienen una violencia organizada, pero entonces empiezan a aparecer pandillajes, violencias organizadas, y eso tiene unas afectaciones muy fuertes. Entonces tienen altos niveles de secuestro, de asesinatos, de crímenes de alto impacto para la sociedad civil, y el Estado se ve a gatas para poder combatirlos. Eso es un poco lo que queremos analizar en el proceso. Bueno, pero nosotros entendemos para el común, el de a pie, que guerra es disparar entre dos bandos.
Acabar con la guerra, desde luego, es dejar de disparar por las partes entonces, ¿o no? Nosotros manejamos normalmente dos conceptos que van muy ligados pero que son diferentes. Una cosa son los conflictos armados, que tienen por característica un comando de mando unificado, una estructura política, un proyecto, y que tiene unas reivindicaciones específicas que genera la violencia. Y otro que es la violencia armada, la cual va desde el atracador con cuchillo hasta mafias, por ejemplo, de narcotráfico. Esos tipos de violencia se combaten distinto y tienen unas lógicas de funcionamiento diferentes a las lógicas de la guerra, digamos, de carácter político. Nosotros en Colombia normalmente hablamos de conflicto de baja intensidad o de conflicto armado irregular. No es una guerra civil como tal que afecta la totalidad del territorio, que afecta a las ciudades, no se trata de que las FARC tienen, por ejemplo, X o Y capital y el ejército tiene X o Y y están combatiendo para ver quién toma a quién. No, es un conflicto muy irregular, sin embargo, la persistencia es muy larga y la cantidad de víctimas es muy amplia. Entonces ahí, por ejemplo, Colombia está aportando en este instante más o menos el 20% de todos los desplazados del mundo. Y eso tiene unas afectaciones que son bastante graves. Ahora, si eso no se logra resolver, lo que ocurre es que la violencia mutua. Entonces, vamos a tener muy posiblemente escenarios muy complicados con grupos armados muy dedicados a estructuras de economía ilegal, generando muchos conflictos, generando muchos problemas, pero ya sin una estructura de mando unificado, se tienden a dispersar. Se genera una volatilización de la violencia y eso puede ser muy complicado para el país en los próximos años si no se toman las medidas correctas. Llega la firma del acuerdo y entramos al posconflicto. Eso es una realidad. Y la sociedad respecto al escenario simplemente no se preocupa y se hace la indiferente. ¿Qué pasa entonces? Ese es uno de los problemas que vamos a tener. Muchas veces creemos que es el Estado el que tiene que responder y ya. Pero pues tenemos una población que finalmente está integrándose otra vez a la sociedad civil. ¿Qué ocurre si la sociedad civil no logra integrarlos o no quiere integrarlos? Entonces ahí también viene un problema de pedagogía que es muy fuerte. Ese proceso es largo, o sea, no estamos hablando de ni 1, ni 2, ni 3 años. O sea, los procesos de posconflicto, incluso en sociedades con altos niveles de desarrollo, son largos. El caso del conflicto de Irlanda del Norte, hoy todavía están hablando de problemas de heridas, conflictos jurídicos, problemas de integración social, y era un conflicto relativamente mucho más pequeño que el colombiano, manejado de una manera muy diferente al colombiano, con una cantidad de recursos muy superior a la que vamos a manejar nosotros en términos de posconflicto. Entonces, esos son ejemplos internacionales que tienen que servirnos de espejo para poder hacer el mejor trabajo posible con lo que contamos. Bueno, pero en esta última etapa no se ha colocado demasiada politiquería y se ha dejado de lado el verdadero concepto de política. Es complicado decirlo. Yo creo que hay los dos escenarios también. Finalmente, hay unas reformas macro que es necesario establecer, hay unos acuerdos que hemos venido conociendo a través de la publicación de los acuerdos que se han logrado, pero obviamente también va a haber unos tipos de negociación que son mucho más prácticos en términos, por ejemplo, de cuotas o de cosas, y eso, digamos que es lo que llamamos sapos que nos tenemos que tragar. Pero finalmente ahí iremos mirando, entre menos politiquería haya en el proceso y más política haya en el proceso, creo que se pueden lograr mejores cosas. Tenemos otro invitado para analizar este aspecto, pero eso se lo vamos a presentar dentro de unos segundos. Solicite la financiación de su deuda y devuélvale la luz a su hogar, o póngase al día en su factura de energía y obtenga beneficios pagando la totalidad. Hágalo hoy mismo. Acérquese a nuestras oficinas en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata y devuélvale la luz a su hogar. Con Electrohuila transmitimos buena energía.
Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Hay otro aspecto bien interesante y es el papel de las instituciones o la institucionalidad dentro del proceso del posconflicto. Para eso hemos invitado a nadie más y nadie menos que al investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Eric Alberto Orgulloso Martínez, porque necesitamos conocer cuál es ese papel de las instituciones en el posconflicto. José Ignacio, la importancia de las instituciones en el posconflicto están asociadas al reconocimiento del Estado como el ente central en la construcción de la nación, la presencia en el territorio y la atención a las necesidades de la población. Buena parte del conflicto se explica por la ausencia o la no presencia del Estado en los territorios, razón por la cual fue copado por fuerzas irregulares, por fuerzas ilegales, que terminaron volviéndose la autoridad y la ley en esos territorios. Cuando se dice la institucionalidad para el posconflicto es que el Estado realice su misión y realice sus fines como Estado social de derecho, tal como está consagrado en nuestra Constitución política. Es decir, que el Estado garantice la realización de derechos fundamentales tales como la propiedad de la vida, la protección de la vida y la propiedad. Entonces, la protección de la vida es que uno no se sienta amenazado o con riesgos al secuestro, con riesgo a un atentado, con riesgo a la vida misma por producto de la acción de los grupos al margen de la ley. Y por el otro lado, que uno sienta que se le garantizan sus derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, que el tema de la muerte de los niños no se dé por falta de atención o que no se dé por falta de una política pública o por falta de una intervención articulada del Estado en los territorios. Entonces, de eso se trata, es que el Estado cumpla su función y que haga presencia en los territorios. Por un lado eso. Lo segundo es que funcionen otra serie de instituciones que están consagradas en la Constitución y la ley, tales como los mecanismos de participación que le permitan al ciudadano recuperar el poder de decisión de aquellas políticas que son estratégicas para el desarrollo del país. Y una de esas instituciones tiene que ver con la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas, a través de los mecanismos de participación que tiene contemplada la Constitución política. Y tercero, el tema de la refrendación de los acuerdos de paz. Bueno, pero ¿a quién le corresponde hacer la refrendación de esos acuerdos? ¿Realmente a quién? La refrendación de los acuerdos de paz es un compromiso al señor presidente de la República y está consagrado como parte de, digamos, de los compromisos que las partes tienen que poner a consideración del pueblo colombiano y de la institucionalidad colombiana. Como dijo el señor presidente, lo que se logra con estos acuerdos de paz es que las fuerzas insurgentes se allanen al Estado y cumplan con la Constitución. Y para ello los ciudadanos somos los que tenemos la voz cantante, por decirlo de alguna manera, para decidir si estamos o no de acuerdo con lo que se firmó en los acuerdos de La Habana, entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Y eso se va a establecer a través de lo que se llama el plebiscito, que es un mecanismo de participación consagrado en la Constitución y que ya se adoptó una ley que modificó la Constitución y los mecanismos de participación para permitir que con al menos el 13% del censo electoral los colombianos puedan votar y decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que se firmó en La Habana. De estar de acuerdo pasa a un proceso de lo que se llama la fase de implementación de esos acuerdos. Y la implementación de esos acuerdos pasa también por otra institución que se llama las reglas de juego. Las reglas de juego son la institución más importante en una sociedad. Por eso, parte de la escuela institucionalista plantea que las instituciones son esenciales para el desarrollo
y una de esas instituciones fundamentales del desarrollo son las reglas de juego. A propósito, doctor, ¿qué son las reglas del juego que usted habla? ¿Qué son las reglas de juego? Son aquellas normas y reglas que le permite al ciudadano, al empresario, a cualquier productor o cualquier trabajador atenerse a lo que dice la Constitución y la ley, y que se cumplan esos preceptos que están en la Constitución y la ley, tanto en términos de garantías de derechos, como en términos de regulaciones, como en términos de condiciones de fomento para las actividades productivas, por ejemplo. Entonces, las reglas de juego es que cumplamos la Constitución, las reglas de juego es que cumplamos la ley, las reglas de juego es que el Estado cumpla las políticas públicas y sus fines esenciales. Entonces, cumplir las reglas es el primer mandato que nos obliga la Constitución. Y uno de esos mandatos en la regla de juego es que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por eso, los que estudiamos los temas de política pública y los temas de la institucionalidad decimos el presidente está cumpliendo con la ley, porque se ha dispuesto a realizar, de llevar a cabo un proceso de paz para terminar el conflicto armado de más de 50 años que lleva Colombia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de construir y garantizar la paz para todos los colombianos. Y ese es un precepto constitucional. Por lo tanto, lo que nos corresponde ahora a los colombianos como deber en la construcción de la paz es participar en la construcción de la paz, en las construcciones institucionales del posconflicto, que significa cumplir con la ley. Y uno de esos que están obligados a cumplir con la ley son, en el caso de las fuerzas insurgentes de la guerrilla, que deben reincorporarse a la vida civil, que deben reincorporarse a la institucionalidad, que deben asumir sus responsabilidades por los crímenes y por todas las violaciones a los derechos humanos, y asumir su responsabilidad significa también pagar las penas a que haya lugar para resarcir a las víctimas y para que no haya impunidad. Y esa es una regla de juego de la democracia, de tal manera que el cumplimiento de las reglas de juego es garantizar el funcionamiento del Estado, el cumplimiento de la ley, que es un precepto del Estado de Derecho, es decir, la ley impera y a su vez en la democracia el ciudadano participa en la toma de decisiones. Esos son los principios de la institucionalidad en la construcción del posconflicto. Pero cuando usted refiere a la importancia de las instituciones, viene a colación el siguiente aspecto, es el paternalismo estatal. Y si usted habla de que es más importante las instituciones, pues llegamos al mismo llano, caminando en otra dirección, pero llegamos al mismo llano. No, el paternalismo es una cosa, es una desviación de la función del Estado. La función del Estado es de garantía de derechos y de garantizar lo que la Constitución dice, que es preservar la vida, los bienes de los ciudadanos y la seguridad para que no sintamos amenazada nuestra integridad. Pero la intervención del Estado supone también restablecer aquellos derechos y aquellas situaciones que se constituyeron en conflictividades producto de la carencia del Estado o las falta de oportunidades que ha tenido la población. ¿Qué quiere decir la falta de oportunidades? Cuando la gente no ha tenido suficiente educación o educación de calidad, cuando no ha tenido cobertura o atención en salud. Es obligación del Estado de garantizar las condiciones para que los ciudadanos accedan a esos servicios de salud. Pero eso no quiere decir que el Estado deba pagar todo. No, aquí hay un principio de concurrencia, de subsidiariedad, que quiere decir que los entes territoriales, el gobierno nacional, la ciudadanía, los empresarios concurren en la garantía de esos derechos. Por ejemplo, en la prestación del servicio de salud está fundamentado tanto en la Constitución como en la prestación del servicio mediante la concurrencia del pago de lo que se llama la cotización. Entonces, pero para aquellos ciudadanos que no tienen un contrato, que no tienen un vínculo laboral, esos ciudadanos requieren la concurrencia del Estado a través del SISBEN, pero no quiere decir que todos los ciudadanos tengan que ser atendidos a través del SISBEN. Pero cuando se habla de la acción institucional, ¿es solamente el pago económico para que la sociedad reciba un servicio? Y es que el Estado, lo que se llama la consolidación territorial o la construcción territorial de la paz, y es que a través de la fuerza pública, a través de la policía, el Estado deba cumplir su misión. Es decir, la seguridad
se la delegamos al Estado para que nosotros como ciudadanos no tengamos que estar aplicando la justicia por nuestra propia cuenta, ni aplicar la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, sino que le depositamos esa tarea al Estado de preservar la seguridad y la convivencia entre todos los ciudadanos y por lo tanto el uso de la fuerza legítima a nombre del Estado. En ese sentido el Estado cumple esa tarea, pero hay otras tareas que no son del Estado, son de los ciudadanos, son de los empresarios, son de otra serie de instituciones que están en la sociedad civil, que como le digo son las reglas de juego, que es que cumplamos nosotros como ciudadanos la ley. Bueno, pero se habla de la sociedad y no es un individuo, es la sumatoria de varios individuos y de las organizaciones que tiene esa sociedad para poder subsistir. En consecuencia, ¿no le hace falta mayor compromiso a los gremios y las organizaciones en esta parte? Sí, hay un problema en el sistema educativo respecto del tema de la formación en valores y el del respeto a la legalidad. Esos dos elementos son fundamentales para garantizar, por un lado, la convivencia entre los miembros de una familia como conciudadanos y por el otro lado, que seamos respetuosos de los derechos de los demás. Uno ha creído, muchos creen, que lo que vale es mi derecho y el derecho de los demás es secundario. No, el derecho de uno es el derecho del otro y en ese sentido la familia es la primera institución que debe formar, educar a los niños y a los jóvenes en que los valores asociados a los derechos, asociados al ejercicio de la libertad, son la base de la convivencia, son la base para que una democracia pueda funcionar en condiciones de tranquilidad y de menos conflictividad. Por ejemplo, si uno como padre de familia le enseña a los hijos o le dice que no hay que ser violento, que no hay que ser agresivo, y el papá le pega a la mamá, ¿qué valores le están inculcando a los niños o a los jóvenes? Entonces es una contradicción que le genera en la actuación al adulto y es una contradicción de comprensión, de confianza del niño y el joven hacia la familia, hacia sus padres y hacia la sociedad. Es decir, ¿cómo vamos a promulgar valores como los que promulga la Iglesia Católica, como los que promulgan las instituciones de beneficencia, como los que promulgan las instituciones que están encargadas de los temas ambientales? Entonces son valores, como se llaman, valores democráticos para la convivencia. Si nosotros desde la familia no solo no promovemos y no cumplimos con esos valores, entonces termina generándose una mayor conflictividad social, igual que una conflictividad laboral en la empresa. Bueno, a propósito, pero ¿cómo se plantea, cómo se planea, cómo se visiona esta acción? Cuando el empresario no cumple las reglas laborales, por ejemplo, o cuando el trabajador no cumple los reglamentos de trabajo, que no cumple las metas de productividad, entonces se generan conflictos. Entonces, la capacidad de una sociedad reside en administrar sus conflictos, en tramitarlos democráticamente, en condiciones de convivencia, que no tenemos que acudir a las armas, ni a la violencia física, ni a la eliminación del otro, para corregir o para ponernos de acuerdo. Ese es un precepto que los valores democráticos nos obligan a que respetemos el otro para poder vivir en convivencia. Uno de los pilares de la educación, por ejemplo, que lo planteó la misión de la educación a nivel internacional liderada por la UNESCO, es educar para la convivencia. Educar para la convivencia significa reconocer al otro y respetar al otro en su diversidad, en su diferencia, en su intimidad, en su personalidad. Y respetar al otro es respetar a los hijos y respetar a los padres, respetar al compañero de trabajo, respetar al vecino, respetar al conciudadano y viceversa. Y ese respeto se expresa a través de la ley. Si nosotros no respetamos la ley, entonces, y no nos pasa nada porque no la respetamos, porque no la cumplimos, entonces el ciudadano se cree con el derecho a hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que tenemos que superar, ese estado de anomia o ese estado de anarquía o ese estado de que todo vale,
es lo que la sociedad colombiana tiene que corregir sin dejar de ser alegre, sin dejar de ser tropicales o ser un país que se goza su condición de ser, pero cumpliendo la ley. Usted ha tocado el tema de la educación y es profesor universitario. ¿Las universidades ya dejaron de preparar empleados? Porque pues esto es importante para que en esta etapa que sigue a la firma de los pactos de La Habana. Sí, yo creo que hay un nuevo perfil entre los jóvenes y es el de la autogestión o el emprendimiento. Hoy el joven no se está formando solo para ser empleado, se forma para ser su propio empresario o ser un creativo, que se llama ahora un innovador. Y la universidad cada vez está formando en la creatividad y en la innovación. Lo que pasa es que las sociedades también necesitan en esa relación de cooperación y esa relación de división del trabajo, necesita trabajadores, necesitan personas que presten servicios, necesitan personas que sean creativos, que sean emprendedores, que lideren, que sean gestores de la cosa pública, que sean líderes políticos. Entonces la sociedad va diversificando los roles y cada uno de nosotros va asumiendo el rol que prefiere en la sociedad o sobre la que tiene vocaciones o tiene potencialidades, y sobre esa vocación y potencialidad la sociedad lo que tiene que brindarle son oportunidades a los jóvenes, oportunidades a los niños para que se formen como matemáticos o como empresarios, como licenciados o como científicos, que se formen como trabajadores del campo, o como, digamos, trabajadores o empresarios de la acuicultura o la piscicultura o el emprendimiento en la microempresa o en cualquier rol que genere valor, que genere riqueza, que genere bienestar. Entonces, la universidad cada vez es consciente que su rol no es solo formar empleados, sino que es formar personas con liderazgo, con capacidades, pero con valores en la democracia, con valores en el respeto por el otro, con valores en la convivencia, y es la sociedad la que va alineando, la que va organizando a través de la política pública, a través del cumplimiento de la ley, a través del liderazgo de las instituciones públicas, que digamos, hagamos cada uno lo que nos corresponde hacer, pero bien hecho. Hay una tarea bien importante. Conocieron los planteamientos de dos importantes investigadores colombianos con una visión internacional de estos procesos, de tal manera que usted, amigo televidente, tiene en sus manos decir si es o no favorable que dejemos la guerra y entremos en la convivencia ciudadana. Feliz día, hasta pronto.